Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre neurohipófisis. Mi nombre es Laura Franco y pues comenzamos. Vamos a empezar diciendo que la neurohipófisis se encuentra en la base del cráneo, en la silla turca del hueso esfenoides. Tiene la particularidad de que no está en contacto con otras estructuras además del hipotálamo, en donde se une por medio del infundíbulo. Histológicamente hablando, se compone únicamente por dos cosas, por neurópilo y por pituicitos. Esto tiene mucho sentido porque si podemos ver el esquema de este lado, pues son las continuaciones de los somas de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Esto tiene mucho sentido si vemos un poco de su origen embriológico, pues las neuronas magnocelulares son derivadas de las células neuroectodérmicas del diencéfalo. Estas neuronas convertidas en magnocelulares van a producir dos tipos de hormonas peptídicas, la hormona antidiurética o vasopresina, que va a actuar en los túbulos renales, y la oxitocina, que va a actuar en las glándulas mamarias y en el músculo liso uterino. Vamos a hablar un poco sobre cómo se sintetiza y se secretan ambas hormonas peptídicas. Entonces, estas hormonas van a, van a salir como un transcrito primario desde el soma de las neuronas magnocelulares. Estas dos hormonas, a pesar de que son genes independientes, vienen de genes independientes, son genes continuos y son secuencias altamente conservadas porque evolutivamente son tan importantes en los mamíferos que vienen del mismo precursor común, que es la vasotocina. Estos genes están en el cromosoma 20 y van a transcribir nonapéptidos, es decir, péptidos de 9 aminoácidos, que se van a acomodar en un anillo con 6 aminoácidos y los otros 3 aminoácidos, para contar los 9, van a formar una cola. Esta cola va a ser muy importante porque va a determinar la vida media de la proteína. Estas proteínas se, se sintetizan como prepropéptidos y durante su trayecto a lo largo del axón hasta llegar a, hasta llegar a pues, la terminal axónica, van a ir modificándose de prepropéptidos a propéptidos y luego a péptidos. Estos péptidos son almacenados en vesículas unidos a neuroficinas. La neuroficina 1 se relaciona con la oxitocina y la neuroficina 2 con la vasopresina. Entonces, en el momento en el que los somas en los núcleos paraventricular y supraóptico reciben un estímulo, se va a propagar ese estímulo como un potencial de acción a lo largo del axón hasta llegar a la terminal axónica, en donde se va a despolarizar la membrana. Entonces se van a abrir los canales de calcio por voltaje y va a pasar lo que hemos visto ya en varias veces cuando hablamos de liberación de neurotransmisores en las neuronas. El aumento de calcio va a hacer que se fusionen las vesículas en la membrana y se exocite la hormona necesaria en cada caso. Esto es importante porque si recordamos, esta hormona tiene que llegar al torrente sistémico para hacer el efecto. Entonces, tiene que llegar al, al espacio perivascular. Esto nos da la posibilidad de un poco para hablar de cómo es la irrigación y drenaje de la neurohipófisis. Y tenemos que la irrigación viene de la carótida interna, de ahí a la arteria comunicante posterior
y ya directamente la neurohipófisis es irrigada por las arterias hipofisarias inferiores. En cuanto a su drenaje, es un seno cavernoso, son los senos cavernosos que están a los lados, y esos senos cavernosos van a drenar a la vena yugular interna. La hormona se libera como un péptido libre, porque ya está un pH fisiológico, el del plasma, y además ya no está unida a una neurofisina. Cabe destacar que las principales aferencias de los núcleos paraventricular y superóptico, en el caso de los estimuladores, se trata de un estímulo por glutamato y el inhibidor sería GABA. Ya que estamos un poco viendo sobre cómo va a sintetizarte y todo eso, también tenemos que hablar un poco sobre qué estimula esa síntesis y liberación de la hormona. Vamos a hacer más énfasis en la vasopresina o antidiurética, pues por las patologías que vamos a ver en esta sesión. Entonces, el estímulo más importante para la liberación de hormona vasopresina es la estimulación osmótica. Y esta se necesita, bueno, se nota por los cambios mínimos en la osmolaridad plasmática. Con que haya un 1% de cambio en esa osmolaridad, se va a ver una modificación en la liberación o inhibición de la secreción de vasopresina. Incluso se dice que si hubiera cambios, un aumento de la osmolaridad del 2%, la producción y liberación de vasopresina se duplicaría. Entonces, las concentraciones basales de vasopresina que se liberan constantemente en forma de pulsos, porque pues recordemos que son neuronas, entonces siempre es por pulsos, es de 0.5 a 2 picogramos por mililitro. Cuando hay un estímulo en un cambio en la osmolaridad, estos aumentos o cambios en las osmolaridades los van a registrar las neuronas osmorreceptoras en el hipotálamo, que se encuentran en la pared anterior del tercer ventrículo, que son perfundidas por capilares fenestrados. Estas neuronas osmorreceptoras tienen receptores de tonicidad TRPV1 y TRPV4. Entonces van a ser importantes en una causa de una patología que vamos a ver más adelante. Es algo muy puntual, pero pues funciona. Cuando estos osmorreceptores notan el cambio, estimulan la secreción de vasopresina. En la imagen que tengo de este lado, del lado izquierdo, lo que quiero ejemplificar es qué pasaría si hay un aumento en la osmolaridad plasmática. Pues esto es detectado por los osmorreceptores hipotalámicos, que lo que van a hacer es liberar hormona antidiurética, y esto se va a la circulación sistémica y después llega al riñón, en donde va a haber un aumento de la permeabilidad en el túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores, lo que va a generar que haya una mayor reabsorción de agua, y así se evita que haya un aumento de la osmolaridad. Además, en el momento en el que hay un aumento en la osmolaridad plasmática y es detectado por el hipotálamo, también se genera un estímulo de sed para tratar de beber agua y también reducir la osmolaridad. Esta reabsorción de agua, si lo podemos ver en esta gráfica del lado derecho, va a aumentar la osmolaridad urinaria de manera lineal hasta que llega al punto máximo de concentración. Esto se debe a que la médula la médula del intersticio renal, la máxima osmolaridad que tiene es 1200, entonces su capacidad de concentrar orina es solamente hasta 1200.
Aquí podemos verlo que en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector es donde va a actuar la ADH y la aldosterona. Y esto puede ser inhibido, por ejemplo, por las tiacidas. Y en cambio, esto sería en el caso de que hubiera un aumento muy grande en la producción de vasopresina o hormona antidiurética, y eso es lo máximo que puede concentrar la orina para que sea lo menos posible. En cambio, si no hay hormona antidiurética y no se reabsorbe agua, el paciente, un adulto, puede llegar a orinar hasta 20 litros de orina en un día. Además de los estímulos osmóticos para como la principal forma de que se produzca una síntesis y una secreción mayor de vasopresina, hay otros estímulos que, que pueden, eh, que son importantes para el control de la vasopresina. El segundo más importante, el segundo estímulo más importante para la síntesis y secreción de la hormona antidiurética, pues se trata de una disminución en el volumen circulatorio y de la presión arterial. Con más del 10% es suficiente para que los vasoreceptores en la vena cava y en la aurícula derecha sean activados, y entonces el mensaje de que de que está disminuyendo va a viajar por los nervios vago y glosofaringeo para hacer un receso en el centro vasomotor de la médula oblongada, y de ahí ir a las neuronas paraventriculares y supraópticas y estimular la producción y liberación de hormona antidiurética. También hay otros estímulos menos fuertes, menos potentes, pero también importantes para la liberación de ADH, como las náuseas, independientemente de si hay vómito o no, el dolor, la hipoglucemia, la hipoxemia, la interleucina 6 y el péptido natriurético cerebral. Ya que se liberó esa vasopresina, tenemos que ver cuáles son los efectos que produce en todo el cuerpo, porque nosotros usualmente nos quedamos pensando que solamente actúa en riñón, simple y sencillamente para la reabsorción de agua, pero realmente, pues como la mayoría de las hormonas, pues tienen más efectos. Esto va a depender del tipo de receptor al que se unan. Por ejemplo, en el caso del riñón, se va a unir a los receptores B2 de las células epiteliales de los túbulos colectores, que son receptores unidos de proteína G, unidos a AMP cíclico, y lo que van a hacer es aumentar la transcripción de acuaporina 2 para hacer una translocación y que haya a la membrana y que haya más reabsorción de agua. Pero no es el único lugar en donde hay receptores B2. También hay receptores B2 extrarrenales, y estos extrarrenales van a estimular la síntesis y la liberación de factores de coagulación 8 y del factor de von Willebrand. Además, hay otros tipos de receptores como el receptor B1A, que es importante porque están en el músculo liso vascular y van a generar vasoconstricción. Estos mismos receptores B1A también estimulan la agregación plaquetaria. Y por último, hay unos receptores llamados B3 o B1B que se encuentran en las células corticotropas de la adenohipófisis, donde esta ADH o vasopresina va a estimular la síntesis de ACTH para la liberación de cortisol. Y en el páncreas también va a estimular la liberación de insulina. Esto tiene mucho sentido si hablamos de que
una de las principales causas de reducción de volumen es, por ejemplo, una hemorragia. Entonces, pues, ¿qué necesitaríamos? Que aumentara la reabsorción de agua, que se hubiera vasoconstricción y además se activaran la agregación plaquetaria y la coagulación, además de que hubiera una liberación de cortisol porque estás en una situación de estrés. Es bastante interesante si lo vemos desde ese punto de vista. Bueno, continuamos. Eso sería en el caso de que estuviera un paciente normal, una persona normal. Sin embargo, también puede haber enfermedades derivadas de alteraciones en la vasopresina. Por ejemplo, si hay una vasopresina deficiente, podemos tener pacientes con diabetes insípida. Este tipo de diabetes puede ser una diabetes insípida central o nefrogénica. En la central es porque no es producida o no es producida adecuadamente, y en el caso de la diabetes nefrogénica estaríamos hablando de que el órgano blanco no responde al estímulo. Entonces, hablando un poco sobre la fisiopatología, la, la diabetes insípida se conoce como un síndrome poliúrico polidípsico con hiposteinuria, es decir, con osmolaridad de la orina baja, en donde el paciente va a secretar más de 3 litros de orina al día, aún con deprivación de agua. La osmolaridad urinaria va a ser menor a 300 miliosmoles por kilogramo de agua, y los volúmenes urinarios van a depender. En el caso de los adultos, van a ser mayores a 40 mililitros por kilogramo de peso por día, y en el caso de los niños van a ser más de 6 mililitros por kilogramo de peso por día. En el caso de las formas parciales, hay cierta capacidad de concentración de la orina, pero lo máximo que puede llegar a tener el paciente son 750 miliosmoles por kilogramo de agua. Entonces acá lo que podríamos ver es que la ADH no cumple su objetivo, no hay un aumento de la permeabilidad en los túbulos contorneados distal y los colectores para reabsorber este, más agua. Uh -huh. Hay diferentes razones por las que una persona puede orinar mucho y de manera diluida, y ahí tenemos que hacer una diferencia bastante importante entre la polidipsia primaria y la polidipsia por diabetes insípida. En el caso de la polidipsia primaria, principalmente se trata por un trastorno psiquiátrico derivado de delirios enlazados con la limpieza corporal, o en el caso de que fuera iatrogénico, por una administración excesiva de líquido por vía parenteral. En cambio, en la polidipsia por diabetes insípida, estamos hablando que es por una deficiencia en la vasopresina, ya sea en su síntesis, en su secreción, en que haya un metabolismo aumentado de ella, o que haya una disminución en la respuesta del órgano blanco, como hablamos de la nefrogénica. En el caso de la polidipsia primaria, la osmolaridad va a ser normal, y en la polidipsia por diabetes insípida va a estar aumentada. Entonces, la ingesta de agua en la polidipsia primaria, si lo queremos ver de una forma clínica para analizar las características del paciente, bueno, pues él solo va a tomar agua cuando esté despierto. En el caso de la polidipsia por diabetes insípida, como esto es derivado de un aumento en la osmolaridad, lo necesita. Entonces va a persistir en la noche y puede generarle alteraciones del sueño. Pero ¿qué pasaría si no se ingiriera el líquido? Pues en el caso de una polidipsia primaria, simplemente la poliacuria disminuiría y lentamente, dependiendo de cuánto tiempo lleva el paciente consumiendo más agua de la que debería, el riñón va a volver a concentrar la orina. Hablando específicamente sobre esto, hay algo importante sobre esto de la... Hay un lavado y es un lavado de gradiente en donde lo que sucede es que como hay una
un aumento en la ingestión de líquidos y está orinando más, pero necesita orinar más porque el agua que está ingiriendo extra necesita salir, lo que pasa es que hay una como contrarregulación de la vasopresina. Entonces se va a tardar más después en es más, se vuelve un poco insensible a la vasopresina, además de que hay menos canales de acoporina. En cambio, en la polidipsia por diabetes insípida, en el momento en el que el paciente deje de ingerir líquido, ese paciente está en riesgo de deshidratarse e incluso llegar a o estar en riesgo de un colapso circulatorio inminente, porque él está perdiendo agua como loco. Si quisiéramos ver el diagnóstico de una manera realmente sencilla, podríamos primero identificar la osmolaridad en la orina del paciente. Si es mayor a 300 milosmoles, pero el paciente orina mucho, pues podríamos decir que es una diuresis osmótica, entonces está perdiendo agua, pero lo está perdiendo con solutos. En cambio, si no está orinando muchas veces, pero sí su orina está muy concentrada, pues podríamos pensar en que hay un defecto en la concentración de la orina, un defecto en el riñón. En cambio, si la osmolaridad de la orina está disminuida, si es menor a 250 miliosmoles, podríamos hacer una segunda prueba, la prueba de la desmopresina, y entonces podríamos ver cómo responde el paciente. Si el paciente mejora, si la osmolaridad aumenta, se modifica, estaríamos hablando de que es una diabetes insípida de origen central, porque en el momento en el que hay una terapia de reemplazo, el paciente va a mejorar. En cambio, en el caso de que el órgano blanco no es lo que no funciona, la prueba de desmopresina es negativa y se trata de una diabetes insípida nefrogénica. Tenemos que hacer aquí un poco de énfasis en cuáles son los diagnósticos diferenciales de la diabetes insípida. Ya habíamos mencionado la polidipsia primaria, pero también hay otras como la diuresis osmótica, que tiene que ver mucho con esta parte de aquí, que puede ser por diabetes mellitus o enfermedad renal intrínseca, porque pues por ejemplo, en el caso de la diabetes, la glucosa va a jalar el sodio y el sodio el agua y entonces vas a orinar más. En el caso de la enfermedad renal, pues estás perdiendo proteínas. También puede haber una diuresis osmótica por simplemente administración de glucosa, manitol o incluso anticolinérgicos. Y también un diagnóstico diferencial que es un poco algo más simple es que sea una micción frecuente, no cuantiosa, pero frecuente, y esto puede ser por una anormalidad urológica. Entonces, si queremos ser más específicos en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico tiene tres ejes básicos, que es la determinación sérica de ADH, el sodio sérico y la osmolaridad plasmática y urinaria. En el caso de que tengamos un paciente con una osmolaridad urinaria menor a 200 miliosmoles y un sodio sérico mayor a 145 milimoles, es prácticamente un diagnóstico confirmatorio de una diabetes insípida. Realmente, pues, es lo que necesitamos. Sin embargo, no en todos los casos es así, tan grave. Entonces, en estos casos, como es tan grave, la prueba de deshidratación, que vamos a ver más adelante, está contraindicada. Aquí ya podemos empezar a hacer diagnósticos diferenciales entre si la diabetes insípida es central, nefrogénica o simple y sencillamente se trata de una polidipsia primaria, con los niveles de ADH y con la osmolaridad de sodio plasmático. Los niveles de ADH en el caso de la diabetes insípida central van a estar disminuidos y en la nefrogénica van a estar aumentados, porque recordemos que lo que no funciona ahí es el órgano blanco, pero sí se está produciendo. En cambio, en la
polidipsia primaria, como ya habíamos visto que hay una retroalimentación negativa, porque lo que necesitamos es eliminar el agua que nos sobra, los niveles de ADH igual van a estar disminuidos, igual que en la diabetes insípida central. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre la diabetes insípida central de la polidipsia primaria simplemente tomando en cuenta los niveles de ADH? Pues simple y sencillamente nos vamos a la osmolaridad y al sodio plasmático, porque en la diabetes insípida central va a estar aumentado y en la polidipsia primaria está disminuido o está normal, porque la razón por la que está orinando demasiado ese paciente es porque está eliminando el agua que no necesita. También podemos hacer la prueba de la desmopresina. Esto es importante porque no siempre se puede utilizar los niveles séricos de ADH, porque es una prueba un poco más difícil de hacer y necesita que eh, esté en un lugar frío y tenga ciertas condiciones más específicas. En cambio, la prueba de la desmopresina podría ser una prueba terapéutica en donde le administras una dosis y después checas cuál es la osmolaridad urinaria del paciente, si se modifica o no. Entonces, en el caso de una diabetes nefrogénica, como el problema no es que se produzca o no la hormona, sino que no responde al órgano blanco, pues no va a haber un cambio en la osmolaridad. En cambio, en la diabetes insípida central, como el problema está en que no produce la hormona, en el momento en que tú le das una terapia de reemplazo, la osmolaridad urinaria va a aumentar. Aquí les puse unos presentaciones de la desmopresina, las que encontré disponibles en México son estos, que son nasal, inyectable y en tabletas orales con diferentes concentraciones o gramos. También hay otra prueba que se puede hacer, que es la prueba de deshidratación. En este caso, está indicada únicamente en pacientes con poliuria, polidipsia y una osmolaridad urinaria de 250 a 750 miliosmoles por kilogramo de agua. Aquí es momento de volver a recalcar que los pacientes en los que está totalmente contraindicada por el riesgo que puede ser para el paciente para su vida es que el paciente tenga una osmolaridad urinaria de menor de 200 miliosmoles. Lo pondríamos en peligro porque esta prueba consiste en negarle la ingesta de agua al paciente por 6 a 8 horas para forzar la concentración urinaria. Durante esta prueba lo que se va a hacer es monitorizar cada hora el peso del paciente, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, el gasto y osmolaridad urinaria, el sodio sérico, la osmolaridad sérica y la progresión de la sed. La prueba puede durar las 6 a 8 horas, pero realmente como vamos a ir monitorizando al paciente, la prueba se va a acabar cuando una de 4 cosas. Cuando haya una pérdida del más del 3% de peso basal, cuando haya un aumento de menos del 30 miliosmoles de agua en 2 horas consecutivas, que ya estás viendo que ya no va a seguir concentrando más, que ya no va a mejorar más, o cuando llegue a su concentración, su osmolaridad urinaria máxima, que son 750 miliosmoles, o que el sodio sérico esté más allá de los 148 miliosmoles. En este caso, en el momento en el que acaba la prueba, se va a evaluar un balance hídrico, la osmolaridad plasmática y urinaria y el sodio sérico del paciente. Justo después de que se evalúa al paciente, se le va a administrar una dosis de 2 microgramos de desmopresina subcutánea y a las 12 horas vuelves a evaluar al paciente. Y con eso puedes tener como un diagnóstico diferencial de la probable etiología de la poliacuria de tu paciente. Entonces, en una persona normal, al término de la prueba de deshidratación, lo que se vería es que hay una osmolaridad urinaria de unos 750 milios
miliosmoles. Y después de la administración de la vasopresina, el cambio va a ser mínimo. Mínimo hablamos de menos del 9% de la osmolaridad, porque realmente ese paciente pues está sano, no debería poder hacer más porque ya está en su máximo. En el caso de una diabetes insípida central completa, al término de la prueba de deshidratación, la osmolaridad va a ser menor a 250 miliosmoles por kilogramo y en el momento en el que administremos la desmopresina va a haber un aumento de la osmolaridad muy importante porque pues ya tiene la terapia de reemplazo que es lo que necesita. En el caso de la diabetes insípida central que es parcial, con la prueba de deshidratación sí hay cierto grado de concentración de la orina, entonces puede llegar a estar entre 250 a 750 miliosmoles por kilogramo. Y en el momento en el que administramos la desmopresina, además va a haber un aumento de un poco más del 10% en la osmolaridad de la orina. En cambio, en la diabetes insípida nefrogénica no va a aumentar la concentración ni con la prueba de deshidratación ni con la prueba de desmopresina. En la prueba de deshidratación no va a funcionar pues porque no tiene ADH, no, el riñón no la reconoce y la desmopresina tampoco va a funcionar porque pues es un análogo de la vasopresina. Entonces el problema está en el órgano blanco que no reconoce la hormona. Hay diferentes etiologías de la diabetes insípida, ya especificando un poco sobre la diabetes insípida central. Entonces, puede ser adquirida, puede ser por tumores, por, por cirugías, por traumatismos, autoinmunitaria, por enfermedades infiltrativas, por infecciones, incluso isquémicas o tóxicas, pero la más común de todas es posquirúrgica, específicamente por cirugías de hipotálamo o hipófisis, en donde hay una lesión en el tallo hipofisiario. Esta lesión y la diabetes insípida central derivada pueden ser transitorias o permanentes. Esto va a depender del lugar en donde sea la lesión en el tallo. Entre más cerca esté del soma, más probabilidad es de que sea una diabetes insípida central, una diabetes insípida permanente, perdón, porque pues el soma, como sabemos, ya no puede volverse a formar, en cambio el axón, pues sí. Otras causas comunes y sobre todo importantes porque son comunes en la parte clínica son las masas celares y supracelares, que nos pueden pueden ser causadas por tumores. En el caso de los menores de 30 años, las causas de tumores celares y supracelares más comunes es un craneofaringioma o un disgerminoma, germinoma. Y en el caso de los mayores de 50 años, generalmente son metástasis de algún otro tumor, ya sea del sistema nervioso central o de alguna otra parte del cuerpo. Otras masas celares pueden ser causadas por enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis o la histiocytosis. También puede haber tumores posparto, no son tan comunes. Otras causas posparto que podemos mencionar aquí es la hipofisitis y en una un poco más común es la isquémica, que es el síndrome de Sheehan. Acá algo importante es que, por ejemplo, el síndrome de Sheehan no se cura. Y tiene que ver, ya que estamos hablando de las enfermedades, de las causas postparto, podemos hablar un poco más sobre la diabetes eh, gestacional, diabetes insípida gestacional. Hay que mencionar aquí que incluso en un embarazo normal hay cierto grado de hemodilución, que es una disminución de 10 miliosmoles por kilogramo en la osmolaridad plasmática y el sodio sérico está un poquito más
bajo, entre 133 y 138 milimoles. Y la razón por la que las mujeres embarazadas orinan más es porque hay una vasoproteinasa placentaria que va a escindir la vasopresina y además disminuye el umbral a la sed, entonces pues la paciente está tomando más agua y además hay una liberación aumentada de la vasopresina. Entonces, esa paciente, ya además de la parte anatómica de la compresión de la vejiga, pues va a ir más seguido a orinar, ¿no? Pero esto es algo totalmente diferente a una diabetes insípida verdadera, en donde a partir del tercer trimestre aumentan la cantidad de vasoproteinasas placentarias. Generalmente esto pasa más en los embarazos gemelares y entonces igual hay un cambio en la osmolaridad plasmática y urinaria. Lo importante de esto es que se va a resolver con el parto. Al poco tiempo del parto no debería haber más complicaciones. También es importante mencionar que esta diabetes insípida verdadera gestacional no es sensible al tratamiento con vasopresina, pero sí con desmopresina, que es un análogo que no puede escindir la enzima. Entonces, hablando un poco sobre el tratamiento, va a depender mucho si la diabetes insípida ya lleva mucho tiempo padeciéndole al paciente o es reciente. En el caso de una diabetes insípida central crónica, lo más importante del tratamiento es que el paciente tenga acceso ilimitado al agua. Y además, como es central, pues tiene que haber una terapia de reemplazo con desmopresina. Esta puede ser nasal, que se administran de 5 a 20 microgramos cada 8 a 12 horas, o por vía oral, que son de 0.1 a 0.2 microgramos cada 8 a 12 horas. Esto es en el caso del tratamiento central, son las dos bases principales. En cambio, en la diabetes insípida postoperatoria, son casos agudos. Entonces, el paciente de por sí está recuperándose de la cirugía, no puede ingerir los líquidos necesarios para estabilizarse y como es algo tan agudo, necesitamos nosotros estabilizarlos hemodinámicamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es corregir el estado del volumen intravascular. Esto simplemente administrando suero fisiológico vía parenteral. En el momento en que corregimos el estado de volumen intravascular, o sea que nada más le metimos agua, entonces vamos a ver cuál es el déficit de agua libre del paciente. Y entonces tenemos que ir corrigiéndolo paulatinamente. Y esto es con soluciones isotónicas. Tiene que ser primero en las 8 horas y después va a seguir aumentando y se va a tardar hasta 2 días en corregir el déficit. Mientras pasa todo ese tiempo de que estás corrigiéndolo, también tienes que empezar la terapia de reemplazo hormonal con desmopresina. Después de eso, ya que se corrigió o que ya empezaste a corregir el déficit, tienes que seguir monitorizando al paciente, monitorizar el volumen y la densidad urinarias, además del sodio sérico, y con eso vamos a ir recalculando el déficit de agua libre para modificar el tipo y la cantidad de las soluciones que le vamos a administrar a nuestro paciente. Eso es lo más importante hablando de diabetes insípida, cuando hay una disminución o ausencia de la secreción o una disminución o ausencia de la acción en el órgano blanco. En cambio, puede haber una secreción inapropiada de la ADH, entonces está aumentada. En este caso, lo que encontraríamos en el paciente es que es un paciente euvolémico sin edema que tiene hiponatremia, que es de tipo dilucional, además de disminución de la osmolaridad plasmática, aumento de la osmolaridad urinaria y aumento de el sodio urinario. Esto es
porque hay un aumento muy grande en la producción de vasopresina. Entonces va a aumentar la permeabilidad eh, de los túbulos contorneados distales y colectores, y entonces hay una reabsorción exagerada de agua, entonces la osmolaridad urinaria se eleva y la osmolaridad sanguínea disminuye porque todo el agua que entra va a diluir la sangre. Entonces, como va a diluir, va a haber una hiponatremia dilucional. Como se quiere eliminar el agua que está aumentada en el plasma, lo que va a hacer es activarse la secreción urinaria de sodio para tratar de restaurar el volumen extracelular, pero esto va a aumentar todavía más la hiponatremia y la hipotonicidad. Entonces, al momento de que hay más pérdida de concentración de sodio, va a haber otros osmolitos orgánicos que se encuentran usualmente dentro de la célula, que lo que van a hacer es ser liberados para tratar de restaurar este equilibrio osmótico. Y estos osmolitos intracelulares o osmolitos orgánicos son el glutamato, la taurina y el mioinositol. Esto es por un lado, pero por otro lado también generalmente hay una alteración en el reflejo de la sed, entonces hay una mayor ingestión y es continua la ingesta de agua, entonces va a aumentar todavía más el volumen intra y extracelular, entonces se diluye más la cantidad de sodio en el plasma. Además, en el caso de que este exceso de vasopresina sea crónico, lo que va a hacer es aumentar ya de manera casi permanente la cantidad de acuaporinas en los túbulos colectores y contorneados distales. Entonces lo hace más permeable a la reabsorción de agua, empeora el cuadro. Entonces las manifestaciones clínicas, a pesar de que pues afecta a todas las células la hipotonicidad, las manifestaciones clínicas más importantes van a ser neurológicas. Y va a depender mucho del cuadro, si es agudo o es crónico. Entonces, en el caso de que sea una hiponatremia aguda, va a ser de evolución rápida, es grave y va a haber una osmolaridad de menos de 120.000 equivalentes. Entonces, esta hipotonicidad va a generar un edema cerebral que va a aumentar la presión intracraniana. Si la presión intracraneana aumenta tanto, puede llegar a una herniación y esto generar una muerte. Entonces, en cambio, si la presión intracraneana sí aumenta, pero no tanto, puede generar un compromiso vascular por compresión y generar isquemia. Esto es por el lado agudo. Y por el lado crónico, vemos que la evolución es lenta y persistente por más de 48 horas y puede haber incluso osmolaridades más bajas, pero como hubo tiempo para que el sistema se adaptara a que se liberaran los osmolitos intracelulares, sobre todo el glutamato, la manifestación clínica más importante que vamos a ver es la susceptibilidad a crisis convulsivas. Estamos agotando el glutamato solo para utilizarlo como un osmolito nada más para tratar de regular la osmolaridad y no lo estamos utilizando para lo que debería. Una cosa que uno pensaría como médico es, bueno, si tiene hiponatremia, pues vamos a ponerle más sodio para tratar de corregirlo y listo, no hay problema. El problema es que si esa corrección es demasiado rápida, puede generar un síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, el paciente al principio, con la mejoría de la hiponatremia, pues va a tener una mejoría clínica inicial. Sin embargo, es tan rápido que empiezan a aparecer nuevas manifestaciones neurológicas, como crisis convulsivas, alteraciones conductuales, movimientos anormales, e incluso en el caso de la
en el caso de la mielolisis pontina o desmielinización central pontina, lo que va a pasar es que hay un síndrome de enclaustramiento en donde el paciente está consciente de lo que está pasando a su alrededor, simple y sencillamente no puede interactuar, no puede moverse. También tenemos que hacer diagnósticos o descartar diagnósticos antes de poder decir que se trata de esta enfermedad. Tenemos que descartar que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca renal o hepática o que haya usado diuréticos, que sea hipotiroideo, que sea por hipocortisolismo o que sea por una hiponatremia hiperglucémica dilucional, en donde recordemos que con un aumento o por cada 100 miligramos sobre decilitro de elevación de la glucosa, se va a disminuir el sodio sérico 1.6 milimoles. También puede haber una pseudo hiponatremia por hiperlipidemia o por hiperproteinemia severa. Por ejemplo, en el caso de la hiperlipidemia puede ser un la hipercolesterolemia familiar o hipertrigliceridemia familiar, en donde el problema no es que haya menos sodio o menos agua, el problema es que hay más lípidos en la sangre. Es lo mismo que pasa en la hiperproteinemia severa. Por ejemplo, la imagen que les puse de este lado, una causa importante de esto es el mieloma múltiple, donde aumentan la cantidad de proteínas plasmáticas y entonces, pues en comparación, se ve menos sodio en la sangre. Los criterios diagnósticos como tal de esta enfermedad son los criterios diagnósticos de Barter y Schwartz y se basan en 5 cosas: en que haya una osmolaridad plasmática menor a 175 miliosmoles, a que la orina esté inapropiadamente concentrada, más de 100 miliosmoles, a que haya euvolemia, eso es importante, a que el sodio urinario sea mayor a 20 milimolar y que el paciente, hablando de los diagnósticos que teníamos que descartar, sea un paciente eutiroideo con normocortisolismo y que no tenga historia de consumo de diuréticos. Hay diferentes etiologías para esta enfermedad. Sin embargo, algo importante a mencionar en este caso de las etiologías es que en un mismo paciente puede haber varias condiciones que predispongan a esta enfermedad. Por ejemplo, en un paciente hospitalizado que tenga, no sé, una producción ectópica de vasopresina por algún tumor y además lo estén tratando y le estén poniendo soluciones parenterales hipotónicas, pues se complica más el cuadro. Entonces, hay diferentes cosas, razones, causas por las que puede haber esta enfermedad. Por ejemplo, una un poco llamativa es la producción ectópica de vasopresina por tumores, ya sea broncógenos o de duodeno, páncreas, ureterales, prostáticos, vesicales, linfomas, mesoteliomas. Pero también puede ser por fármacos, incluso hablando de la parte que nos corresponde a nosotros, que es por nuestra causa, pues también puede ser por la misma desmopresina que utilizábamos para la enfermedad que estábamos hablando hace rato, o otras cosas como el clofibrato o incluso el éxtasis, o algún un inhibidor de la MAO, por ejemplo. Ah, unas causas comunes son sobre todo las infecciones, pueden ser pulmonares, por ejemplo la neumonía, la tuberculosis, o pueden ser el sistema nervioso central. También en causas congénitas podemos hablar de dos. De la causa nefrogénica, que es, ¿se acuerdan que en el momento en que estábamos viendo un poco de la fisiología normal de la vasopresina, rescaté un poco del receptor B2? Bueno, pues puede haber una mutación en ese receptor en los túbulos
contorneados y colectores, entonces el receptor B2 de las células epiteliales no se activan, se activan, es una activación crónica. O puede ser, al contrario, algo central. Entonces, el receptor de las neuronas osmorreceptoras de las que hablábamos al principio, su receptor puede estar todo el tiempo activado, entonces disminuido, entonces va a hacer la supresión de la vasopresina en todo momento, y entonces incluso a pesar de que la osmolaridad sérica esté disminuida, va a estar ahí activado. O hablando de combinación de muchos factores, un ejemplo clásico y muy bonito de esto, bueno, muy interesante, perdón, es el caso del SIDA, porque el paciente tiene neumonía, estamos hablando de que tiene una infección, estábamos hablando que una de las importantes eran los trastornos pulmonares por neumonía. También tienen otras infecciones oportunistas, tienen problemas en las suprarrenales, no están funcionando adecuadamente y además tienen neoplasias y les estás dando fármacos. Entonces es un conjunto de condiciones en el mismo paciente. Es muy interesante. El tratamiento se va a dar principalmente para las manifestaciones clínicas. La parte más importante es controlar la hiponatremia. Entonces, puede ser que la hiponatremia sea crónica sin síntomas neurológicos, entonces lo primero que tenemos que hacer pues es irnos con calma para no generar un síndrome de desmielinización. Entonces la corrección tiene que ser paulatina para evitarlo. Entonces no tiene que ser un cambio de más de 8 milimoles por litro por día. Y lo más importante es la restricción de los líquidos para disminuir el volumen urinario a 800 mililitros cada 24 horas. Esa es más o menos la restricción de líquidos. También en ese caso, en la crónica sin síntomas neurológicos, podemos administrar el sodio que está perdiendo el paciente vía oral, 9 gramos por día, y sobre todo en el caso de las causas de base, cuando no podemos hacer más para tratarlo, pues podemos dar furosemida, demeclocina, demeclociclina o antagonistas de los receptores B1 y B2. En cambio, si se trata de una hiponatremia crónica, pero que tenga síntomas neurológicos, lo importante es hacer una corrección rápida para tratar de estabilizar al paciente. En este caso, el tratamiento tendrá que ser individualizado de acuerdo al déficit que tenga el paciente. El déficit lo calculamos como es 0.6 por los kilogramos de peso por la diferencial entre los valores séricos normales y los valores séricos del paciente de sodio. También en el caso de la hiponatremia aguda, que estamos hablando que es una hiponatremia aguda cuando es menor de 2 días, lo importante igual es una corrección relativamente rápida en comparación a la crónica, en donde se busca evitar herniación y las crisis convulsivas. Esto se va a lograr con un aumento de 4 a 6 milimolar de sodio. Tenemos que ponernos metas en este caso porque tenemos que ser muy delicados en cuánto tiempo y cuánto tenemos que ir aumentando. Entonces, en el primer día, la meta de lo que debe aumentar la concentración de sodio sérico son 10 milimoles sobre litro. Y en el segundo día debe haber un aumento, pero tiene que ser menor a 18 milimoles. También deberíamos tratar la causa de base, pero pues no siempre es posible, ¿no? Estamos viendo que en algunos casos, pues son cánceres, o algún tipo de tumor productor de vasopresina, o incluso pues los trastornos genéticos que no tienen cura, solo se controlan. Entonces, pues eso sería todo por
por parte del tema de neurohipófisis. Y pues estas son las fuentes que consulté: el Greenspan, el Dorantes y unos cuantos artículos. Entonces, pues espero sus dudas y pues gracias por su atención.